Pues decir que las personas como chiquitas y bueno, con nosotros, es la oportunidad de estar aquí reunidos para poder tener un poco más mejorar esa habilidad o la capacidad que nos das de predicar. Pedimos para que nuestro hermano Matiel ha de disponer sea de ayuda, como lo ha sido hasta ahora, y bueno, sea para mejorar cada vez más en este ministerio de la predicación. Le decimos también gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, en algunos momentos voy a pedirles que abran sus micrófonos y prendan sus cámaras para retroalimentar. Ok, ahorita por lo pronto solamente necesito que me digan si están viendo la proyección de mi pantalla. Sí. Sí. Ok, excelente. Bueno, como un repaso, la semana pasada estuvimos viendo lo que son los elementos básicos de la comunicación. ¿Alguien recuerda cuáles son esos elementos? Sí, son 7. Hablamos Sí, de el emisor, receptor. Dios les bendiga. Son emisor, mensaje, contexto, canal, código, ruido y retroalimentación. Ok. Retroalimentación, correcto. ¿Alguien puede decirme qué es lo que debemos entender por emisor? ¿Cuál es la función del emisor? Quien comparte el mensaje. ¿Qué más hace el emisor aparte de compartir? Elabora. Es el que elabora y comparte el mensaje. ¿Qué es lo que hace el receptor? Sí, se recibe el mensaje. Y lo codifica. Recibe y lo decodifica, ¿verdad? Ok. ¿Qué es el mensaje? Es lo que se comunica. Es lo que se comunica, correcto. ¿Cómo crees que ese nuevo conocimiento te ayudará en el ejercicio de tu ministerio de predicación? A ver, quiero escucharles. ¿Cómo creen ustedes que ese nuevo conocimiento va a ayudarles en la comunicación o en el ejercicio de su ministerio? Bueno, creo que al conocer estos 7 elementos, que son, por ahí dice básicos, pero son bastante importantes, el conocernos nos va a ayudar en el caso del ruido, por ejemplo, a evitar que el mensaje, más bien tratar que el mensaje sea más claro, evitando los diversos situaciones de ruido, y lo que al final comentaba la retroalimentación, ¿no? Es preocupante cuando uno ve un mensaje y de pronto nadie comenta nada, nadie dice nada, y no hay una retroalimentación, ¿no? Pareciera que todo es claro, pero realmente a lo mejor quedaron por ahí algunas lagunas del mensaje porque no fue transmitido de una manera adecuada, ¿no? En ese sentido, lo que mejoraría en nuestro dar el mensaje es poderlos dar de manera clara y saber que si no hay retroalimentación, pues algo por ahí pudo estar mal, ¿no? Ok, ¿alguien más? Yo, algo que me llamó la atención, una respuesta que me dio de la tarea que hice, y me ayuda porque me está retroalimentando, puesto que yo no entendía un poquito ese concepto de ruido, y mencionó algo que a mi parecer es bastante útil, puesto que, bueno, lo que yo me he puesto fue basado a mi trabajo y la comparativa que yo hacía de lo que yo comunico a un trabajador, y me ponía que como ruido podría ser el estudio, ¿no? O la capacidad que yo tengo pudiera ser un poquito mayor, sin despreciar en este caso al trabajador, pero que eso puede ser ruido, puede ser algo que no puede comunicarse
de cierta manera correcta, y creo que entender el concepto de ruido en la persona me va a ayudar para entender cuál es mi posición ante una congregación o ante un público, por decirlo así, que me permita quizás llegar a bajar el mensaje al nivel que se necesita entender. Entonces creo que eso bueno, al menos a mí me ayudó a entender en lo que es el concepto de ruido, y bueno, posteriormente yo creo que los demás los irán entendiendo. Ok, gracias, Daniel. ¿Alguien más antes de pasar a la sesión, a lo que tiene que ver con la sesión de hoy? A mí me ayudó a pensar que me debo de fijar más en los canales, que son más diversos de lo que me imaginaba, y que se pueden leer distintas cosas del contexto, ¿verdad? Cuando nos comparte que había que nos explicó el contexto del libro, el contexto de las personas, mi contexto, eso me ayuda a intentar revisar bien qué mensaje se está dando y a quién se está dando. Ok. Gracias, gracias. Faltó escuchar a una de las hermanas, ¿verdad? Porque hablaron puros hermanos. Así que voy a abrir una oportunidad para que una de las hermanas levante el nombre de las mujeres muy en alto. Están peleadas, miren, no saben quién. Lo hacemos democráticamente. Aquí. Lógicamente, cuando hablamos de ruido, hablemos de las diferencias en la forma en la que comunicamos o dialogamos los hombres y las mujeres, ¿no? Ese es típico. Las mujeres siempre, su diálogo es circular, su diálogo es siempre una secuencia de historias, una tras otra, que luego van retomando en el proceso, y hasta después de un buen tanto de haber conversado detalladamente esas historias, nos dicen lo que nos querían decir, ¿verdad? Y eso lo señalo no como un elemento que sea negativo, sencillamente es asunto de diseño. Así son las mujeres, ¿verdad? Ese es el diseño que tienen. En cambio, nosotros los hombres somos como la gallinita, ¿verdad? Usted sabe, la gallinita siempre va al grano. Nosotros decimos las cosas y listo. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Y nuestra respuesta es bien. Pero ¿cómo te fue? Me fue bien. Es todo lo que hay que comunicar, ¿verdad? Si sucedió algo en el trabajo, sí, pudieron haber sucedido muchas cosas, pero lo importante es que nos fue bien, ¿no? O hoy estuvo muy mal el día, ¿no? Pero no somos dados ahí. Bueno, ese es un ruido en la comunicación entre hombre y mujer que debemos de aprender a sobrellevar. En otras palabras, cada vez que uno se sienta a dialogar con los que estamos casados, con nuestras esposas, tenemos que entender que ellas tienen este sistema, y nuestras esposas, al sentarse a dialogar con nosotros, deben de entender que nosotros estamos desesperados porque ya vayan al grano, ¿verdad? Y es un asunto de ruido. Ok, vamos al tema de hoy. El tema de hoy dijimos que íbamos a hablar de lo que son las definiciones de predicación, y hablaremos de los elementos claves que debe de observar el predicador, ¿verdad? Esos elementos que el predicador no debe pasar por alto, sino que son elementos que debe estar observando constantemente. Tenemos dos objetivos. El primero es conocer las principales definiciones sobre la predicación, así como los elementos claves en la vida del predicador. Segundo, cada participante deberá autoevaluarse y desarrollar un plan para aplicar estos elementos claves a su vida. No estamos interesados solamente en que lo conozcan, queremos que lo aplique a su vida. Para esto, damos por sentado algunas cosas. Estas son las verdades que damos por sentadas. Son 7 verdades que damos por sentadas.
en relación al predicador y la predicación. Primero, el predicador ha sido regenerado por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Es decir, el predicador es cristiano, ¿verdad? Ha sido salvo. Segundo, es parte de una iglesia local, de una comunidad de fe conformada por esas personas regeneradas. Puede ser una iglesia en casa con 5 o 7 cristianos, puede ser una iglesia tradicional de corte mediana, 30, 50 asistentes, o puede ser una mega iglesia. Lo importante es que sea parte de una iglesia local, de una comunidad de fe. 3. Damos por sentado que conoce sus dones y su llamado a la proclamación de la palabra de Dios, ¿verdad? Él sabe que Dios le ha llamado y le ha dotado del don necesario, de los dones necesarios para poder predicar la palabra de Dios. 4. Él ha recibido el sello del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo le ha confirmado que él es hijo de Dios, ¿verdad? Esa es una comunicación entre el Espíritu Santo y el espíritu del cristiano. Así que el predicador sabe que él es salvo. 5. Él participa de un proceso de discipulado para toda la vida. Con eso de participa en un proceso de discipulado, no queremos decir que está o continúa en cursos de discipulado, sino más bien está siendo alimentado, así como él alimenta y prepara alimento espiritual para su comunidad de fe, él también recibe alimentación espiritual de parte de su comunidad de fe. 6. Cuenta con una red de rendición de cuentas. Esta puede ser el liderazgo de la iglesia local u otra que pida razón de su vida, ¿verdad? El predicador es parte de esa red que está pendiente de su vida espiritual y que le pide cuentas de la autoridad que Dios le ha dado, ¿verdad? Ese grupo está ahí para vigilar su vida espiritual, pero también para cuidar su vida moral, ¿sí? El predicador sabe que aunque es salvo, que aunque ha sido llamado, que aunque ha sido dotado con dones, sigue siendo un ser humano débil y que debe de tener una red de apoyo que le ayude a mantenerse firme espiritualmente y así evitar cualquier tropiezo. 7. Mantiene una alta norma moral por causa de Cristo Jesús, ¿sí? Él constantemente está evaluando cómo está su vida moral para irla rindiendo a Cristo y esta pueda ser constantemente transformada. Estas 7 cosas las damos por sentado, es decir, no vamos a ahondar en ello, solamente las hemos mencionado. Para avanzar, quiero pedirles que abran sus Biblias o prenda su celular o bien lea conmigo, ¿verdad? Ese es 1 Corintios capítulo 1 versos 18 al 24 y vamos a abordar el tema ahora sí de la definición de qué es la predicación. Pero vamos a empezar con este pasaje porque este es tal vez el pasaje clásico o el pasaje más citado en donde la Biblia señala la importancia de la predicación. Y dice de la siguiente manera lo que escribió Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 1, versos 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo deja claro
el medio que Dios está usando, primero a través del Señor Jesucristo y luego a través de los apóstoles y luego a través de toda la iglesia, para llamar a los que son salvos, a los que serán salvos, es la predicación. Y algunos, dice Pablo, para algunos la predicación es una locura por el contenido de la predicación. Porque el contenido de la predicación es Cristo, pero no un Cristo victorioso, no es un Cristo vencedor, no, es un Cristo crucificado. Es un Cristo que al ser crucificado es para los judíos tropezadero y para los gentiles, dice él, es locura. Sin embargo, para aquellos llamados, para aquellos que responden en fe, no importa si son judíos o si son griegos, este Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí tenemos una primer palabra que tenemos que resaltar, que tiene que ver con predicación, y es la palabra griega kerugma. Esta palabra kerugma, o que después va en sus diferentes conjugaciones, va a ser kerigma, que es una palabra mucho más conocida, significa proclamación, de manera específica, proclamación del Evangelio, y se traduce como predicación. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios está salvando a los hombres, a la humanidad, a través del kerugma, a través de la predicación, a través de la proclamación del Evangelio. Pero entonces, ¿qué es la predicación? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que entender por predicación? Bueno, veamos otras palabras claves que aparecen en el Nuevo Testamento griego y que están directamente relacionadas con la predicación. Podríamos hacer una exposición completa de ellas con muchas referencias bíblicas. Sin embargo, vamos a dar énfasis solamente al elemento que cada una representa en la predicación del Evangelio. No son todas las palabras, pero son las más importantes. ¿Ok? Y tenemos una primera palabra, aparte de kerugma, que ya señalamos, que es lalein o laleo. Aparece en Marcos capítulo 2, 22 y en Juan 3, 34, y literalmente es hablar o discursar. Ese es el elemento personal de la predicación. Por eso, en las clases muestra, yo les decía que cuando hablamos de predicación hay un sinfín de formas. Desde la conversación uno a uno, en donde hablamos sobre Cristo y el Evangelio, ahí ya estamos predicando. Hasta lo que comúnmente llamamos predicación, que es este predicador parado en el púlpito, en la plataforma, en este estrado, comunicando la palabra del Señor a un grupo de creyentes o una multitud de personas, ¿verdad? Pero aquí, la palabra lalein o laleo, lo que nos habla es de hablar. Lo que nos señala es esta acción de hablar de Cristo, de discursar de Cristo. Otra palabra es la palabra martireo, que en nuestro español es testificar, ¿verdad? Lo tenemos en Juan 1, 7 y 8 y Apocalipsis 1, 2. Esta palabra significa la confirmación de la verdad por alguien que tiene conocimiento personal. Es el elemento de la experiencia personal en la predicación. Es decir, esta persona no solamente tiene el conocimiento teórico, sino tiene la experiencia. Él puede confirmarlo porque él estuvo ahí. Un testigo, ¿verdad? Alguien que va a testificar es alguien que presenció o experimentó cierta cosa. En este caso, los primeros testigos de la muerte y resurrección del Señor Jesús son los apóstoles, los 11 discípulos, más los otros discípulos que están alrededor de ellos. Ellos van a ser los primeros testigos. Otra tercera palabra es la palabra kerizo o kerisein. Es proclamar como heraldo, traer las noticias, predicar o promulgar el mensaje. Ya este es un término más oficial, es un término que tiene que ver con un heraldo, ¿verdad? Con un mensajero que se le ha dado la autoridad de transmitir un mensaje oficial. Es la palabra más utilizada en el Nuevo Testamento, ocurriendo más de 50 veces en sus variadas formas.
significa que el mensajero recibe su mensaje y autoridad de Dios para hablar de Cristo. Siendo un mensaje que viene de Dios y es autorizado por Él, es necesario prestarle atención y obedecerlo. Aquí existe el elemento de autoridad en la predicación. Luego, otra palabra que también es común es la palabra evangelizomai o evangelizo, que es traer, anunciar o predicar las buenas nuevas o las buenas noticias. Es usado en Lucas 8.1, Hechos 8.4, 8.12, 8.40 y 14.15. Esta es la palabra que se traduce como evangelizar o evangelio, y las palabras que son derivadas de estos dos vocablos. Es el elemento evangelizador de la predicación. Otra palabra clave es la palabra profeteu. Es hablar con la inspiración inmediata del Espíritu Santo. Y ya solamente vemos la palabra, ¿verdad?, esta transliteración del griego profeteu, y ya en automático pensamos en profeta, ¿verdad? Y es eso. Es el elemento de la unción y el poder del Espíritu Santo en la predicación que hace que el predicador hable, ¿verdad?, la palabra de Dios en el poder de Dios, en el nombre y autoridad de Dios. Es usado en 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Otra palabra que también es importante en el Nuevo Testamento y en el desarrollo de la historia de la iglesia es la palabra didaskein. Es comunicar la verdad divina a través de la enseñanza. ¿Verdad? La didaskein. Es una palabra común para describir a alguien disertando el mensaje. Se trata del elemento de la enseñanza, de la instrucción doctrinaria en la predicación. Cristo ordenó a sus discípulos que enseñasen, Mateo capítulo 28, verso 20, ¿verdad?, todas las cosas que yo os mandé. Pablo enseñó la palabra, según Hechos 18:11, y exhortó a Timoteo para que hiciera lo mismo, según 1 Timoteo capítulo 6, verso 2, y tal vez el más conocido, segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 2, ¿verdad? Lo que has oído delante de mí ante muchos testigos. Esto, ¿verdad?, enseña también a otros que puedan enseñar, que tengan la capacidad de enseñar para que ellos repitan lo mismo. Una palabra siguiente es parresiasomai. Hablar con intrepidez, hablar abiertamente y sin temor. Hechos 9:27. Aquí está el elemento de la audacia en la predicación. Y por último tenemos la palabra griega parakaleo, que es implorar, exhortar, consolar, suplicar o confrontar. Tenemos 1 Timoteo capítulo 4 versos 13, demuestra el interés personal y la urgencia de parte de quien predica. La palabra exhortación de la versión bíblica conforme a los mejores textos es traducida como predicación en algunas otras. Hace hincapié en el elemento de la exhortación, del ánimo o consolación, con un énfasis en la acción, ¿verdad? Entonces ya hemos visto las palabras más comunes que se utilizan en el Nuevo Testamento y que se traducen como predicación en algún momento, que puede ser enseñanza, exhortación, profetizar, etcétera, etcétera. Pero entonces, si ya empezamos a vislumbrar qué es la predicación, que ya vimos que es en esencia hablar en nombre de, ¿verdad?, o hablar sobre, ¿cuál es la meta última de la predicación? Bueno, quiero traer un comentario de John Piper, que es un grandísimo escritor. Tenemos mucho que aprender de John Piper, aunque también podríamos no estar de acuerdo con algunas cosas que él enseña, pero al menos esto lo quiero resaltar. Esta es la meta de la predicación bíblica. Él escribió: la meta principal de la predicación es la gloria de Dios, teniendo como base la cruz de Cristo, y esto se logra a través de el poder del Espíritu Santo. Es decir, nosotros no estamos interesados al predicar
en que nosotros seamos ensalzados como grandes predicadores. Nuestro interés final no es que los demás entiendan, aunque es importante que los demás comprendan. Lo que nosotros debemos buscar es que la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios sea exaltada teniendo como base la cruz de Cristo, y esto se logra a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra? Bueno, cuando la gente entiende el mensaje, Dios recibe la gloria, pero cuando la gente es conminada, animada, exhortada a aplicar el mensaje, Dios también es exaltado, Dios también es glorificado. La gloria de Dios es admirada por Pablo. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. ¿Sí? Así que el fin último, la meta última que debemos de buscar al predicar es la gloria de Dios. Es decir, que Dios reciba siempre toda la gloria. Vamos a ver 3 definiciones y después de leer estas definiciones vamos a tomar un tiempo para dialogar sobre ellas. Así que pongamos atención. Pongamos mucha atención. Esta parte que estamos exponiendo no está en el material que recibieron. Va a estar en la plataforma de Google Meet para que ustedes puedan descargarla después. Veamos estas definiciones de predicación. Tenemos una primera definición de Philip Brooks. Él nos da esta definición: la predicación es la presentación de la verdad mediante la personalidad. Es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Repito esta definición de Philip Brooks: la predicación es la presentación de la verdad mediante la personalidad. Es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Y lógicamente aquí la palabra hombre no es genérica, no es sobre género, no es varón, ¿verdad? Sino está hablando de un ser humano hacia los seres humanos. Otra definición es la que nos da Bernard Manning. Él dijo que la predicación es la manifestación encarnada que parte de la palabra escrita y se logra mediante la palabra hablada. Nuevamente repito esta segunda definición. La predicación es una manifestación de la palabra encarnada que es parte de la palabra escrita y se logra mediante la palabra hablada. Y por último tenemos esta última definición que les traigo de C.H. Brown, que nos dio esta definición: la predicación es el uso de la Biblia para sermones que son hermenéuticamente correctos, teológicamente orientados, psicológicamente direccionados, retóricamente estructurados y oralmente comunicado a los oyentes por un ministro llamado por Dios y guiado por el Espíritu Santo. Repito esta última definición de C.H. Brown: la predicación es el uso de la Biblia para sermones que son hermenéuticamente correctos, teológicamente orientados y psicológicamente direccionados, retóricamente estructurados y oralmente comunicados a los oyentes por un ministro llamado por Dios y guiado por el Espíritu Santo. Ok, ¿ustedes qué opinan de estas definiciones? Les escucho. Bueno, yo creo que la última es una definición bastante amplia, que a lo mejor nos adentramos a estudiar un poquito o a plasmarla dentro de la predicación, lo que estamos aprendiendo hoy en día. Creo que sí abundaría mucho y tendríamos que tener mayor conocimiento de todo esto, ¿no? Y creo que la más básica, la más sencilla, para mí sería la primera, ¿no? De que es decir la verdad, ¿no? Decir
precisamente lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Como una definición más concreta. Y pues la segunda es una definición entre las dos, ¿no? Entre las dos definiciones, que sí se complementa, pero bueno, es lo que puedo opinar. ¿Alguien más? Bueno, yo difiero un poquito en la tercera, aunque se me hace muy completa. Creo que la predicación no solamente se da por un ministro, ¿no? Como menciona ahí, ¿no? Que dice los oyentes por un ministro llamado por Dios. Creo que el hecho de no ser ministro no quiere decir que no puedas predicar la palabra de Dios de una manera verdadera, ¿no? Y dentro de la más sencilla, la 1, creo que engloba esa parte de la verdad, ¿no? De un hombre, dice la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres, ¿no? Y creo que en el 2 habla un poco más acerca de lo que es la predicación a través del ejemplo, ¿no? Dice de la palabra encarnada, ¿no? Escrita, o sea, encarnada en uno para poder, de esa palabra escrita, pueda también ser hablada, pero también encarnada en uno, ¿no? Como predicación, como ejemplo. Ok, aunque en realidad me parece que lo que él quiere hablar o lo que quiere transmitirnos con la palabra encarnada es Cristo, el Logos, ¿verdad? Es la comunicación del Cristo, que es la palabra encarnada, pero que ahora ya no la tenemos entre nosotros, no la tenemos a través de la palabra escrita, pero que tenemos que comunicarlo a través de la palabra hablada, ¿verdad? Esa es la idea que maneja el autor de esa definición. Ahora, tenemos que avanzar en este sentido. Bien observaba Carlos que la última definición, aunque es bastante certera en muchas cosas, en realidad hace que la predicación, para ser aceptada, tenga que tener un estándar de calidad muy alto. En otras palabras, habría momentos en los que nosotros, por diferentes situaciones en nuestra vida, no podríamos tener el direccionamiento psicológico correcto, ¿no? Supongamos que perdemos a un ser querido, pero tenemos que predicar. Bueno, en ese momento esa predicación sería cuestionada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay elementos psicológicos que nos están afectando. Pero también, como decía Carlos, el hecho de que sea a través de un ministro, podríamos entenderlo de dos formas. Un ministro ordenado a través de una iglesia establecida, o por alguien que se reconoce como ministro, en el sentido más bíblico, ¿verdad? Recordemos que hoy la palabra ministro resulta un poco rimbombante, ¿verdad? Es el presbítero, es el reverendo, es el ministro. Pero en el sentido más bíblico, un ministro es un servidor, es un esclavo. Entonces ahí podríamos salvarlo un poquito, ¿verdad? Si nos vamos por esa vertiente. Pero la realidad es que él está pensando en un ministro ordenado. Así que eso nuevamente hace cuestionable que un laico predicando, su predicación sea reconocida como una predicación. Sin embargo, los elementos que están ahí son importantes. Es decir, lo que hace una predicación, que una predicación sea realmente una predicación, no es que se pare la persona en un púlpito. Es que lo que está comunicando ha sido extraído directamente de la palabra de Dios a través de las herramientas indicadas. En ese sentido, cuando él dice sermones que son hermenéuticamente correctos, esto es así. Es decir, si nosotros no hacemos uso de las herramientas correctas, podemos estar diciendo cosas que en realidad el texto no está diciendo. ¿Sí? En otras palabras, cosas que Dios no ha dicho. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Porque Dios es fiel a su palabra, no a nuestras suposiciones. Dios es fiel a su palabra, no a nuestras malas interpretaciones. Así que es importante que nosotros podamos poner atención en eso, ¿verdad? Avanzamos, vamos a seguir avanzando.
y pasemos a estos elementos claves que debemos de cuidar en nuestras propias vidas. El predicador cristiano es diferente a los demás oradores porque ha rendido su vida al señorío de Cristo. En pocas palabras, tomando las palabras de John Stott, quien proclama el evangelio debe de haber recibido el evangelio él mismo, y quien predica a Cristo debe de conocerlo. Es decir, él no es alguien que está presentando un producto, ¿verdad? Un producto que solamente con leer los criterios del producto ya puede uno venderlo. No. El que predica el evangelio debe de conocer y haber experimentado el evangelio. Y quien predica a Cristo debe de conocer a Cristo. El que conoce a Cristo refleja su carácter y desarrolla disciplinas espirituales para ser perfeccionado en santidad. Y veamos entonces las cosas que son necesarias que nosotros cultivemos y que cuidemos en nuestra vida. Primero, necesitamos un espíritu respetuoso. Y aquí no hablamos, aunque está con mayúscula, lógicamente está con mayúscula porque es el inicio de la oración, ¿verdad? No porque hablemos del Espíritu de Dios, sino estamos hablando de nuestro espíritu. Debemos de cultivar un espíritu respetuoso. Se requiere una actitud reverente y humilde entre sus lectores e intérpretes, ¿verdad? Aquellos que se acercan al texto bíblico, tenemos que tener un espíritu respetuoso. Es la palabra de Dios. Yo quiero saber lo que Dios dice, quiero saber lo que Dios pide, porque quiero vivir en su voluntad. Así que cultivemos este espíritu de respeto. Segundo, cultivemos un espíritu dócil. Se requiere dejar a un lado las preocupaciones, opiniones preconcebidas e ideas favoritas para emprender un estudio con la actitud dócil del discípulo de Cristo. Vamos a toparnos con pasajes bíblicos que no nos van a gustar, que nos van a sacar del lugar cómodo en el que estamos. Por ejemplo, déjenme incomodarles un poquito. Nuestra cultura contemporánea, posmoderna, posverdad, posmetarrelatos, dice que el hombre y la mujer son iguales, ¿cierto? Dice, el hombre y la mujer son iguales. Bueno, la Biblia dice que en un sentido eso es correcto y en otro sentido es incorrecto. En un sentido es correcto porque el hombre y la mujer tienen la misma dignidad delante de Dios. Es decir, el hombre no tiene por qué ponerse por encima de la mujer, ni la mujer por encima del hombre, porque tienen la misma dignidad. Sin embargo, son distintos, porque Dios los creó de forma distinta, con naturaleza distinta y con funciones distintas. Y entonces la Biblia le dice a la mujer que la mujer casada debe de respetar y obedecer a su marido. Y entonces, ¿verdad? Las hermanas feministas dicen, hay que arrancar ese texto bíblico de la Escritura, porque es una visión patriarcal, machista, de los etcétera. No, esa es la palabra de Dios. Y en funciones, esa es la demanda de Dios a la mujer. Eso es complejo para algunos, eso es difícil para algunos. Sin embargo, eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, en beneficio de la mujer, déjeme decirle que las demandas de Dios para el hombre son mayores que las demandas de Dios para la mujer. ¿Por qué? Porque en ese mismo texto, ya sea en Efesios o en Colosenses, cuando Dios habla de las demandas al hombre, le dice que el hombre debe de amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, la demanda de Dios para el hombre es, tú tienes que amar a tu esposa por encima del amor que puedes tener para ti mismo. ¿No? Y a mí me gusta ejemplificar esto de la siguiente manera. Si cuando vas al guardarropas de tu casa, tú encuentras más zapatos del esposo que de la esposa, ahí hay problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el esposo no está amando como debe a su esposa. ¿Por qué? Porque debe de preferir
atender a las necesidades de la esposa antes de las propias. Y así como eso vamos a encontrarnos un sinfín de textos que van a ser duros de recibir, pero ahí necesitamos un espíritu dócil que nos ayude a entender la voluntad de Dios y saber que la voluntad de Dios es perfecta y que traerá más beneficios a mi vida que si yo logro algo imposible, ¿verdad? Manipular la voluntad de Dios para que Él haga lo que yo quiera, algo que no va a pasar. Una tercera situación que debemos de estar desarrollando en nosotros es el amor a la verdad. Nosotros debemos amar la verdad por encima de todo. Y aquí cuando hablamos de amar la verdad, no solamente estamos hablando de amar la verdad que se encuentra en la Escritura, sino amar toda la verdad, donde quiera que ésta se encuentre. Debe de considerarse que por naturaleza el ser humano no posee por naturaleza esta actitud, ¿sí? Es decir, nosotros por naturaleza no amamos la verdad. Constantemente ocultamos la verdad, pero debemos entonces cultivar esta actitud de amar la verdad. Juan 3:19 nos dice que preferimos esconder las cosas. Resulta entonces necesaria la exhortación de Pedro en primera carta de Pedro capítulo 2 versos 1 y 2. Cuando predicamos debemos servir y amar la verdad de la palabra de Dios y también servir y amar a las personas que tenemos ante nosotros. Luego está lo que Dios debe de hacer. Él imprime la palabra en el corazón de nuestra audiencia mediante la demostración del poder de Dios. Eso escribe Timothy Keller en su libro La Predicación, editorial Brodmann and Holman. Es un libro muy reciente. Que por cierto yo lo tengo, me lo tienen prestado, ¿verdad? Yo lo estoy ocupando, y que terminando de ocuparlo vamos a regresarlo a su dueño, ¿no? Porque es parte de la verdad. Ok, 4. Debemos de cultivar la paciencia en el estudio. El verbo escudriñar es propio de la minería. Implica excavar con diligencia y paciencia en busca del mineral precioso. Recordemos en Juan 5:39 que la indicación es escudriñar en las Escrituras, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a trabajar con diligencia en el estudio de la Escritura, procurando extraer las verdades que Dios ha puesto en ella, primero para nosotros y después para comunicarlo a las personas que les predicamos. Debemos de cultivar también prudencia, empezar por lo más sencillo y poco a poco irnos aproximándonos a lo más complejo. Debemos evitar ser neófitos. Es un término duro, ¿verdad? Pero es un término que tenemos que poner atención. Un neófito es alguien que no conoce, alguien que tiene ignorancia del asunto, pero que actúa como si supiera. Y aquí sí voy a tomar un tiempecito porque creo que es necesario que vayamos a la Escritura y podamos leer lo que la Escritura dice. El predicador debe de tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, no solo de una parte de ella, sino de su totalidad, ya que la falta de conocimiento puede llevarle a la perdición y a la perdición de aquellos que le escuchan. Por favor, alguien entre ustedes busque primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 3 versos de 6 al 8 y alguien más segunda carta de Pedro capítulo 3 verso 16. Timoteo dice: no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Hasta ahí. Gracias. Vean, no un neófito, no sea que caiga en condenación. ¿Verdad? El pasaje de Pedro, por favor. Dice, en todas casas... ¿Perdón?
En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Vean, ese es el problema, ¿verdad? El problema es que alguien puede usar la propia escritura para autocondenarse. ¿Cómo? Haciendo una mala interpretación de la escritura. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que ocupó Satanás para llevar al pecado a Eva? Si no recuerdan, vayan a Génesis capítulo 3. Una manzana. Bueno, esa es una mala interpretación. Estoy poniendo ejemplo. Se utilizó las mismas palabras de Dios, pero las cambió, bueno, a su manera. Tergiversó. Ah, ¿Verdad? La palabra es tergiversó la palabra de Dios. Es decir, Satanás sabía lo que Dios había dicho, pero lo que hace es tergiversarla. Es poco a poco cambiarla para que Satanás caiga. Porque Satanás también, Eva también conocía la palabra de Dios. También había recibido. Pero ahora que Satanás se la dice de una forma distinta, ella empieza a dudar de lo que originalmente había escuchado. Y entonces cae en pecado. Vaya por favor a Mateo capítulo 4 o Lucas capítulo 4 y lean la porción de la tentación del Señor Jesucristo. Y observen en una, si no me recuerdo, es la segunda tentación, y en otra versión es la tercera tentación, en donde Satanás le dice al Señor Jesucristo: échate, porque escrito está. ¿Qué está haciendo uso Satanás? Está haciendo uso de la misma palabra de Dios. Por favor, chequen, si su Biblia tiene referencias, va a decirle el salmo que está ocupando Satanás para tentar al Señor Jesús. Salmo 91, 11, 2. Salmo 91. Quiero que vaya al Salmo 91, a esos dos versos, y los compare y me responda esta pregunta. En realidad, ¿Satanás ocupó la palabra de Dios tal cual o no? Tal cual. A ver, chéquenlo bien, chéquenlo bien. Bueno, omite alguna palabra, ¿no? Ok, hay omisiones. Si hay omisiones ya no es tal cual. Si hay omisiones, se está manipulando esa palabra. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Cuando yo comunico la palabra de Dios de manera fiel a lo que Dios ha dicho, yo soy un vocero de Dios. Pero cuando de manera intencional, premeditada, note, no estoy diciendo de aquellas personas que por descuido o por circunstancias extrañas a ellos, cayeron en una tergiversación. No hablo de personas que intencional, de manera deliberada y voluntaria, tergiversan la escritura, no son voceros de Dios, aunque estén ocupando la Biblia. ¿Sí? Por eso es importante
que el que predica la palabra no sea un neófito. Necesita conocer la Escritura, necesita ser un lector sistemático de la Escritura, necesita ser un estudioso constante de la Escritura. Debe de haber leído desde Génesis hasta Apocalipsis, debe de saber cómo se sustentan las doctrinas cardinales del cristianismo, porque aunque un texto pareciera contradecir al otro, cuando se estudia su contexto, adquiere un peso distinto. Y a mí me gusta ejemplificar esto que estoy diciendo con estos dos pasajes. Por un lado, Pablo escribe y dice: todo aquel que diga Señor, Señor, ¿verdad? Es decir, el que creyera en su corazón, el que confesara a Jesús como su Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, ¿no? Pero es confesar y eres salvo. Sin embargo, el Señor Jesús, allá en los pasajes que están en Mateo 24, 25, Él dice: no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Y pareciera que uno contradice al otro. Pero cuando uno va a estudiar el contexto, uno se da cuenta que en realidad no se contradicen, sino al contrario, se complementan. Es decir, Pablo está hablando de esa confesión del señorío de Cristo sobre tu vida que te lleva a la salvación en Cristo. Y el Señor Jesús te está hablando de que los hijos de Dios, es decir, los que han recibido la salvación, esa salvación se muestra en acciones específicas. No es que seamos salvos por obras, somos salvos por fe en Cristo Jesús, pero nuestra condición de salvos se manifiesta con acciones específicas. Y el Señor Jesús dice: porque estuve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y no me visitasteis, estuve hambriento y no me disteis de comer, sediento y no me disteis de beber. ¿Verdad? Lo que está diciendo el Señor es: ¿dónde están las acciones que manifiestan que tú en realidad has recibido la salvación? Ok, avancemos. Vamos a ir avanzando. Otro elemento es la oración. Necesitamos cultivar una vida de oración constante. La oración es de vital importancia en nuestras vidas porque es un arma poderosa y efectiva para vencer la tentación. Juan Wesley expresaba que la falta de oración es un obstáculo para la santidad y por ello debe dedicar buena parte del tiempo a la oración. Además, la oración está ligada al éxito de la predicación porque a través de la oración Dios aviva nuestra vida espiritual. El predicador debe arder en la presencia de Dios para que muchos ardan al escucharlo predicar. Por último, y no menos importante, el predicador debe de tener convicciones claras, al menos en tres áreas que son importantes. Debe de tener convicciones claras en relación a Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha decidido revelarnos por medio de la creación y de la escritura? Saber quién es Dios y cuál es su voluntad es clave para que podamos hablar de Él como es debido. Y lógicamente cuando hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad, ¿verdad? ¿Quién es Dios el Padre? ¿Quién es Dios el Hijo? ¿Quién es Dios el Espíritu Santo? Porque si yo desconozco que Cristo Jesús habló de Él de manera tan concluyente que dijo que el único camino al Padre era Él, entonces yo puedo, si desconozco eso, yo puedo presentar un evangelio que dice, bueno, Cristo es uno de los caminos que tú puedes seguir. Cuando en realidad Él mismo dijo de sí que Él es el único camino. O como Pablo le presenta, ¿verdad? Como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces necesitamos convicciones claras en relación a Dios. Segundo, necesitamos convicciones claras en relación a la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Él puso su palabra en mentes y bocas de hombres de tal manera que los pensamientos de estas personas y sus palabras fueron tanto humanas como divinas.
y esta palabra de Dios es poderosa. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que conozcamos la palabra de Dios y tengamos un conocimiento profundo de la Biblia. Déjeme decirle, en la iglesia cristiana hay dos posturas que son igualmente aceptadas, pero que son distintas. Por un lado tenemos aquellos que dicen que en la Biblia se encuentra o que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y dicen, pero no solamente la palabra de Dios, hay otras cosas más. Y habemos los que creemos que literalmente la Biblia es la palabra de Dios, que ella es perfecta. Lógicamente, cuando ya hablamos de versiones o de traducciones, ya hablamos de otro asunto, ¿verdad? Pero cuando hacemos esta mención de que ella es perfecta, hacemos a esa primera revelación que Dios le entregó a los profetas y a los apóstoles. Y por último, el predicador tiene que tener una convicción clara sobre la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor continúa su ministerio a través de ella. Cuando predicamos su palabra, Él extiende su reino. La iglesia fue fundada por Jesucristo y el Espíritu Santo es su fuente de vida. Es la comunidad que forma aquellos que han sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que tener una convicción clara, pero también un compromiso firme con la iglesia, con el cuerpo de Cristo Jesús. No solamente con su expresión universal, ¿verdad? Que es este gran cúmulo de personas que han sido salvadas por el Señor Jesucristo a través de toda la historia de la humanidad, sino también de manera particular con la iglesia local, con esa comunidad de fe a la que podemos pertenecer y debemos pertenecer. Para ir cerrando, el ministerio de la predicación demanda a hombres y mujeres que tengan un claro y fuerte compromiso con Dios, con la Biblia y con la iglesia. El dominio de técnicas y habilidades debe construirse sobre las convicciones y el compromiso de crecimiento y madurez constante con Dios, con la Biblia y su pueblo. Y dos preguntas para que cerremos nuestra clase hoy. ¿Cuáles de estos elementos vitales necesitas desarrollar y cuál es la convicción a la que debes darle claridad? Les escucho. Híjole, creo que las 6, el de no ser neófito, ¿no? O sea, no solamente una parte de la palabra de Dios, sino tratar de, bueno, más bien de llegar al conocimiento pleno, máximo de la palabra de Dios día con día, ¿no? No nada más por parte, ni eso, que yo creo que en ese sentido sí tengo muchas carencias. Ok, el conocimiento pleno lógicamente es imposible, dado que la palabra de Dios nos revela una porción de la mente de Dios, ¿verdad? Es decir, hay cosas que Dios ha decidido no revelarnos y que por lo tanto no están en la Escritura y que son esos misterios de Dios que Él se ha guardado para sí mismo. Así que hay cosas que no podremos conocer. Hay muchas preguntas que vamos a hacernos por mucho tiempo de la Escritura, pero sí tener un conocimiento vasto es importante, ¿verdad? Un conocimiento claro de cómo Dios ha trazado desde el Génesis hasta el Apocalipsis su plan. Porque, por ejemplo, podemos cometer un error que es un error clásico, pensar que el Dios del Antiguo Testamento tiene un carácter de enojo y de ira y de violencia, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de paz y de misericordia, ¿verdad? Porque en una lectura superficial del Antiguo Testamento encontramos estos mandatos de Dios en donde le dice al pueblo que tiene que arrasar pueblos, ciudades, naciones, y entonces decimos, uy, es un Dios de ira. Pero en realidad cuando vamos
profundizando el texto, nos damos cuenta que en realidad lo que muchas veces motivó, por no decir todas, motivó esas órdenes, era el amor de Dios, ¿sí? Que siempre ha sido constante y presente en toda la Escritura, ¿no? Alguien puede decir, bueno, como a Dios le falló su plan A, que era Adán y Eva, y le falló su plan B, que era la ley de Moisés, entonces tuvo que utilizar su plan C, que es Cristo Jesús. Pero en realidad, cuando uno va al Génesis, uno se encuentra en el capítulo 3, verso 15, una promesa clave, ¿verdad? Ese pleito que iba a haber entre la simiente de la mujer y de la serpiente. Y dice, ella te herirá en el calcañar y tú le aplastarás la cabeza. Bueno, su descendencia, ¿no? Y lógicamente es una promesa cristológica. Y empieza desde allá. O podemos pasar por alto la propia declaración de Juan el Evangelista, cuando al abrir su evangelio nos presenta al Verbo, ¿verdad? Y no es otra cosa sino que Juan nos está diciendo, sabes, en ocasiones hemos pasado por alto que Cristo siempre ha estado en la historia. Porque allá en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1.1 dice, en el principio, la misma expresión, ¿verdad? En el principio estaba la palabra o el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Para situar a Cristo Jesús en Génesis capítulo 1. ¿No? Entonces necesitamos tener este conocimiento de la palabra profunda, lo más profunda que podamos. Y lógicamente para profundizar en la palabra necesitamos ciertas herramientas que son importantes para que podamos comprender lo que Dios ha dicho. ¿Alguien más, por favor, que quiera compartirnos? No se peleen, no se peleen. Hay tiempo para todos. Recuerden, son dos preguntas que estamos buscando contestar. ¿Cuáles de esos elementos vitales necesitas desarrollar? Son 8 elementos. ¿Cuál es la convicción a la que debes darle claridad? Son 3 convicciones. Convicción sobre Dios, convicción sobre la Biblia, convicción sobre la iglesia. Ok, vamos a dejarlo que lo piensen. De todos modos, en Moodle, en Moodle está, en Classroom, perdón, está la tarea que tienen que hacer esta semana. Bueno, está una parte que es la retroalimentación, y mañana subimos la tarea que tienen que trabajar esta semana. Recibí algunas tareas, les felicito a los que lo pudieron entregar. A quienes no pudieron entregar, bueno, les animo a que puedan hacerlo, ¿verdad? Recordemos que las tareas son ejercicios que ustedes hacen en el transcurso de la semana para que sigan conectados con lo que hemos aprendido en la clase de hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esta sesión antes de cerrar esta sesión? A mí me ayudó bastante ver las diferentes excepciones de predicación y la parte de la responsabilidad del predicador, ¿no? Creo que esa parte de evaluar nuestras convicciones no en el sentido de no pensar de manera que no queremos o cosas así, ¿no? Sino evaluar cómo nuestra relación con Dios nos permite creer en lo que su palabra dice. Creo que eso es más importante de lo que a veces hemos enfatizado
Y Dios en su misericordia hemos a veces predicado como neófitos, y Dios en su misericordia no nos hemos perdido, pero a veces lo hemos hecho con un poquillo de ligereza. Digo, Dios siempre es fiel, Él es fiel, pero nosotros podemos dejar de ser fieles por una ligereza, y no estoy hablando de profundidad así especulativa, sino de ser rigurosos con la Biblia. Ujú. De evitar las imprecisiones, ¿no? Ok, hermana Michela. Sí, yo te iba a comentar de la pregunta que hiciste de la convicción. Yo recién estoy experimentando y entendiendo de verdad lo que es la iglesia. Como hablan de que tenemos de ser, testificar lo que vivimos, yo no entendía como concepto que era la iglesia, pero recién estoy comprendiendo que realmente la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que quería comentar. Es la convicción en la que está trabajando Dios conmigo. Ok, excelente. Que es importante tener esa claridad, ¿no? Sí, y otra pregunta. Es que ya no pude subir mi tarea porque no encontré en dónde subirla. O sea, ¿dónde teníamos que enviarla? Ok, siempre que se suba una tarea les llega un correo electrónico con un link que es directamente al que tienen que accesar, y ya ahí les da su propio espacio, su propia casilla en donde suben el documento. Tiene ahí un... Sí. De todos modos, como ya se cerró la pasada, probablemente tenga un poquito más de complicación en subirla, pero en la nueva tarea va a recibir nuevamente ese link que hay que ponerle atención para subir la tarea después. Ok, gracias, ¿Sí? pastor. Correcto. Bueno, ¿alguna pregunta antes de cerrar? Ok, si no tenemos preguntas, hermana Nadia, por favor, nos despides en oración. Recuerden, el miércoles están recibiendo el material para estudiar. Por asunto de tiempo, porque ya nos pasamos de la hora, vamos a dejar la conversación de quién controla el significado, que tiene que ver con hermenéutica, ¿verdad? El escrito nos dice que hay dos posturas. La postura de que el autor controla el significado desde el momento de escribir, y la otra postura es el lector controla el significado del texto, ¿verdad? Dado que ya el autor no puede corregir. Y esto es importante. Vamos a arrancar con esa conversación la próxima semana y luego abordar ya lo que son los principios hermenéuticos y los elementos del proceso exegético. ¿Ok? Hermana Nadia, por favor, nos dirige en oración. No se oye. El micrófono. Bueno, usted ore por fe, vamos a entender que dijo amén cuando abra los ojos. A veces tienes que quitar tu micrófono ¿Qué lo enseñas, Nadia? y abrirlo general. Ok, ora, hermanita, y al final nada más nos hace señas de que ya terminó. ¿Lo puedes hacer en lenguaje de señas, Nadia? Sí, eso sería genial. Háganlo en lenguaje de señas, hermana, está bien.
¿Y ya? Ok, ahora sí le escuchamos. ¿Sí me escuchan ya? Sí, sí, muy bien. Ah, excelente. Creo que era mi internet, pastor. Bueno, vamos a orar. Dios bueno que estás al cielo en todo lugar, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que nos extiendes hasta el día de hoy. Te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido en esta noche para seguir aprendiendo más de ti, Señor. Gracias por lo que nos enseñas cada día y permítenos, Señor, ser hijos fieles, Señor, que nunca hagamos, Señor, o pensemos algo que no sea conforme a tu palabra y conforme a lo que tú quieres hablar a nosotros y a otros a través de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias. Te doy muchas gracias por la vida del pastor Mandriel, Señor, que pones en su corazón el preparar esto para poder seguir edificando a la iglesia, Señor. Y te doy gracias por la sabiduría que tú le has dado y que él también nos da en esta noche, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí conectado, Señor. Queremos darte lo mejor de nosotros y queremos que tomes como una ofrenda este tiempo, Señor, y nuestra vida. Permite que nuestras acciones y todo lo que hagamos, pensamos y digamos, Señor, siempre sea un reflejo de tu amor y de la salvación que has dado a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te pido que seas con mis hermanos, que les cuides en medio de este tiempo tan difícil, Señor, y en tus manos preciosas